Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía y por los mensajes que desde ya usted está enviando a nuestras redes sociales sobre este tema. Mire usted qué tema tan importante de discutir en la sociedad guatemalteca, porque nos ha dado 3 programas, vea usted, y la idea también, yo no sé si se llegará a un punto en común o alguna conclusión, porque no se trata de eso, de llegar a lo que es verdad o no. Cada quien tiene su propia verdad y cada quien tiene su punto de vista, y lo importante es que nos atrevamos y que lo hagamos abiertamente, pero sobre todo con respeto, porque todos aquí somos seres humanos y eso es lo que procuramos y lo que deseamos para los demás. Vamos al momento del sueño, nuestro segmento tan bonito aquí en Un Show con Tuti, que le queremos compartir. Guatemala está llena de mujeres trabajadoras que luchan para mantenerse a ellas mismas y a sus hijos, a sus familias. Juana Riquiac es una de estas mujeres. Pues es difícil porque, digamos, por ejemplo, tengo un nene, no dan trabajo a uno, que busca trabajo aquí para traer los 2 nenes. Y tengo mis 2 hermanitos que son chiquitos que se quedaron y también mi mamá está enferma. Y es difícil porque uno está lejos de su familia. Sé que uno se siente sola, está aquí lejos, sin saber nada, cómo está la familia. Ella ha tenido momentos muy duros en su vida. Ha tenido que enfrentar obstáculos inmensos. Hay días uno que no hay que comer, digamos, solo tortillas con sal. Bueno, gracias a Dios si uno lo encuentra eso, pero hay días que no. Y tragedias que ha tenido que superar. Hace poquito también mi papá se murió, hace como 3 años, y también hace 2 años se murió mi hermano también, y yo me quedé con mis 2 nenes. Y estoy saliendo adelante, pero luchando con eso. Pero Juana nunca se ha rendido. Es de esas mujeres que siguen adelante a pesar de las circunstancias, y ella tiene un gran sueño. Muy pronto, este sueño puede convertirse en una realidad. Comparte tus sueños con nosotros a unshowcontuti@guatevisión.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Bueno, seguimos discutiendo el tema, le hemos titulado, o así lo titulamos desde un inicio, como diversidad sexual. Sin embargo, hoy surgió la inquietud de poderlo llamar de otra manera, homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, pero específicamente le vamos a llamar homosexualidad, le vamos a seguir titulando la diversidad sexual, y ya hemos hablado de por qué esto se puede malinterpretar fuera de Guatemala, como algunos aún, me incluyo, lo interpretábamos únicamente como que así es el término para las personas que gustan de su mismo sexo o que de alguna manera tienen atracción por su mismo sexo o que han cambiado incluso de sexo, etcétera. No vamos a entrar en ese detalle porque nos extenderíamos mucho. Sin embargo, nos acompañan más panelistas a quienes quiero presentar. Ella es la licenciada Pilar de Gracioso, de FADEP, Familia, Desarrollo y Población. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Tuti, por esta oportunidad. Gracias a ti por estar con nosotros. Y también Carlos Romero Prieto, él es secretario ejecutivo de RedNats, de Red Nacional de la Diversidad Sexual. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, a ustedes por estar con nosotros. Ahora entramos a un tema que es un poquito más escabroso, y lo digo de esta manera, no porque sea malo el tema, sino porque es de los puntos que no nos hemos logrado poner de acuerdo, y no sé si algún día se logrará, de entender si es o no es, si se vale, si no se vale. Y quisiera empezar contigo, Pilar, porque es hablar del matrimonio homosexual. Sí. Tú hiciste incluso tu tesis sobre este tema. Sí. ¿A qué llegaste? ¿Cómo lo ves? Lo que quería ver a través de, al hacer esta tesis, era ver si era constitucional o no regular la unión entre personas del mismo sexo como matrimonio. Vemos de que no sería inconstitucional una regulación de esta manera. A mí lo que me llama la atención es de que se nos cataloga así como los que estamos a favor del matrimonio homosexual y los que estamos en contra. Ajá. Nosotros no estamos en contra del matrimonio homosexual, estamos a favor del matrimonio natural entre hombre y mujer. Algo que decía Jorge en el bloque anterior era de que nosotros lo que podemos hacer lo que la ley nos permite. Pues sencillamente que sí, pues el Estado no viene a meterse en cuanto a nuestras relaciones íntimas, no es su obligación regularlas, sino
protege el matrimonio y lo promueve porque ve que es importante para la sociedad y para los niños. Entonces, por eso es que estamos defendiendo el matrimonio natural entre hombre y mujer. Y tengo entendido, y a lo mejor aquí Carlos nos puedes ayudar y Jorge también si lo desea, que eso es precisamente lo que se está buscando, el tener ese, o sea, constitucionalmente ustedes lo han analizado de que sí se podría o no se puede actualmente y eso es lo que quieren ustedes, hacer alguna reforma o algo así. ¿Eso es la idea, digamos, alrededor del tema de matrimonio homosexual? Para introducir quisiera señalar que hay un vacío conceptual en esta cuestión. Primero, que nosotros no vamos por el matrimonio, creo que principalmente vamos por el reconocimiento de nuestras familias, que no tiene nada que ver con el matrimonio. Perdón, ¿qué es el reconocimiento a nuestras familias? El seguro social, las cuestiones, los beneficios sociales, los beneficios legales y o al sea, final... que tú y tu pareja se benefician de eso. Exactamente, no nos interesa ¿Podrías el concepto. y decir algo al respecto? Si me dejas terminar, Bueno. lo que queremos precisamente es tener los derechos que tienen ustedes, que tiene mi vecino, que tienen mis hermanos, lo que queremos es equiparación de derechos. Entonces no nos interesa, a la mayoría de nosotros no nos interesa el matrimonio religioso, ni tampoco la dinámica tradicional del matrimonio. Lo que nosotros queremos es equiparación de derechos, que sí, es una reivindicación y hay que hablar de igualdad también, porque al final creo que hay una cuestión aquí bastante importante señalar, tenemos que hablar de derechos. Al final creo que no podemos hablar de interpretaciones religiosas porque al final cada uno debe estar en lo que le compete. Nosotros haremos nuestro trabajo con el Congreso, haremos nuestro trabajo con las instancias con las que tenemos que hablar al respecto y creo que es un poco pérdida de tiempo. Valoro el debate, valoro el compartir ideas, pero creo que no podemos hacer interpretaciones religiosas porque es mucho más complejo de lo que la gente cree. Creo que hay mucha inequidad en cuanto a nosotros. Por ejemplo, yo pago X, pero no tengo ningún beneficio. Solo para ti, digamos. Exactamente, entonces... Pero los beneficios que estás tú alegando, digamos, requiriendo, se dan sí, solo sí, es a través del matrimonio, ¿cierto? Porque a mi novio, digamos, yo tengo mi novio, no va a gozar de los beneficios de mi ex, ¿es cierto? Así es como funciona. Ayúdenme, porque yo de verdad que bueno, estoy... en muchos países, muchas personas homosexuales lo que han hecho para como que regular sus uniones, pues ha sido a través de sociedades civiles, o no sé, ahí está, el Código Civil regula la transmisión de bienes, las herencias y todo pueden hacer eso. No se necesita crear otra figura jurídica homóloga al matrimonio, porque el matrimonio no solo está fundado en la naturaleza humana del hombre, en la naturaleza humana, perdón, entonces no necesita crearse esa otra figura. Ahí yo sí quiero opinar, y es justamente que el matrimonio, constitucionalmente hablando, la institución social a través de la cual obtenemos la protección de las familias. Entonces, nosotros tampoco estamos tratando de destruir el matrimonio heterosexual, por el contrario, ¿verdad? Seguramente nuestros padres y madres estuvieron casados según el Código Civil. El problema que tenemos es que estas otras familias, como otras más que hay, yo siempre hablo de las mujeres madres solteras, por ejemplo, ellas no son una familia porque no existe una regulación legal que pueda proteger esa unión familiar. En el caso de los homosexuales o las lesbianas u otras personas de la diversidad sexual, estamos completamente desprotegidos y desprotegidas, y entonces lo que a nosotros nos interesa es tener esa protección. Nosotros no le estamos poniendo el nombre de matrimonio o unión civil o cualquier otro nombre, simplemente estamos alegando que tenemos el derecho a no ser discriminados, porque sí hay unas familias que son protegidas y hay otras que estamos completamente desprotegidas. Si me permiten complementar el tema de si necesitamos o no otra figura, les recuerdo, uno de los principios de los derechos humanos precisamente es la progresividad, y es que los derechos humanos no son estáticos. Cuando empezaron a hablar sobre derechos humanos durante la Revolución Francesa, no teníamos idea de nada de lo que hablamos ahora. Precisamente uno de los principios es la progresividad y debe responder a las necesidades sociales, políticas de los ciudadanos y ciudadanas. Yo quisiera agregar algo también. De una minoría. Sí, un aspecto muy importante que también estos temas no son de carácter religioso, sino de carácter social, porque independientemente de la religión que profese cualquiera de nosotros, tenemos la obligación moral de defender nuestra fe. Es un problema social, únicamente. ¿Tú quieres Sí, agregar algo? Sí. difiero con usted al decir de que los derechos humanos deben cambiar en cuanto a las necesidades de la sociedad y de la política, porque los derechos humanos vienen anterior al Estado, y está el derecho a la vida, el derecho a la familia y el derecho al matrimonio. Son anteriores porque están fundamentados en la naturaleza humana. Pero lo dice la Declaración Universal. Universal. Bueno, la Declaración Universal
lo que hizo es reconocer esos derechos que ya existían. Sí, y también la Constitución de la República establece todos los derechos humanos, porque es una constitución basada en los derechos humanos, pero reconoce todos aquellos, aunque no explícitamente estén descritos en la Constitución, pero que sean inherentes a la persona humana. Entonces el derecho a tener una familia es un derecho que no estamos tratando de modificar, no queremos crear derechos adicionales, sino que simplemente Carlos está hablando de que los derechos humanos son progresivos, o sea que se van reconociendo poco a poco hasta llegar a una situación en donde toda la dignidad humana sea respetada. En alguno de los comentarios que surgieron desde el primer programa, de hecho, se hablaba, y quiero que me hagan aquí la aclaración porque yo no sé realmente, se hablaba de que se atenta contra la familia natural, se hablaba, que se atenta. Yo quiero entender por qué se atenta contra la familia natural. Yo te quiero... Perdón, solo porque me hace a mí pensar, ¿por qué atenta si igualmente a lo mejor Jorge no se iba a casar nunca? Exactamente, yo te voy a decir ¿por qué se mi atenta? punto de vista. Yo estuve en la 43 Asamblea de la OEA y efectivamente habían acuerdos en donde se pretendía legalizar la ley del aborto y el matrimonio homosexual. Y nos preocupa en cuanto al aborto porque estamos hablando de vidas inocentes. Y sí, viene bajo la manga esa propuesta en nuestro país. Por eso se toca tanto este tema. Que es otro programa también. Y fíjate que gracias, pues yo los felicito porque ustedes están respetando la legitimidad del matrimonio. Por supuesto. Pero da y la ustedes casualidad. también deberían de Sí, respetar no, y de nuestras hecho la familias. respeto. Yo en lo personal la respeto y muchas personas la respetan. Personas que ni ustedes imaginan respetan el derecho de sus derechos humanos específicamente. Pero en la OEA no se imaginan ustedes, no sé si alguno de ustedes estuvo presente, pero hubo revolución por este tema. Pero es completamente Ajá. incorrecto decir que ahí se trató el tema del matrimonio de parejas del mismo Fíjate que sexo. sí. Y yo debo Hubo- insistir, Sí. Jorge, yo debo insistir también en que los planteamientos deben ser más aterrizados y yo lo veo como una cortina de humo y lo señalaba hace algunos días sí. que veíamos que el gobierno se agarró precisamente ese tipo de cuestiones para ocultar lo que de veras incluían las declaraciones, que incluía el tema de genocidio. Y para nosotros, en las declaraciones, y las conocemos hace un par de días, hablábamos con el canciller precisamente, que ni siquiera se toca el tema. Y repito, yo a veces veo que es una cortina de humo para... Nosotros estamos hablando de Fíjate aborto, no que- estamos hablando no, de no, no, parafilias, y al final, si me efectivamente. deja terminar, pareciera que nos intentan colgar un montón de etiquetas No, disculpa. para disipar el tema de fondo, el nuestro, Sí. que es el de derechos, el de igualdad, el de participación política, social y ciudadana. Punto. Pero esos Va, derechos están solo voy a reconocidos continuar. ya en la No, no. Constitución. Ok, solo voy a continuar. Sí, Yo estuve dentro de la no están OEA respetados, con un grupo de además. personas, efectivamente leímos los acuerdos y así como tú dices lo del genocidio, estaba lo del aborto y estaba lo del matrimonio homosexual, no se puede ocultar. El matrimonio- Ahora, Ajá. perdón, para no desviarnos metiéndonos a temas de la OEA, si hubo o no Otro hubo, yo no estuve, así que tampoco podemos decirlo, pero ya acá quienes estuvieron, que me da mucho gusto, pero por ejemplo, lo que tú decías de que están reconocidos los derechos, a ver, en teoría puede ser que estén, en la práctica, ¿te has dado cuenta si están o no Sí están están? reconocidos porque hay que aclarar de que no nos dividimos en personas homosexuales y personas heterosexuales, nos dividimos en hombre y mujer. Sin embargo, sí hay diferencias. Y hay- Cuando alguien dice soy gay, es discriminado, no le dan el trabajo, lo despiden, lo Pero no marginan. tiene por qué haber Y no eso. debería Y ser. ahí No tiene está por su qué haber, mujer. estoy de Ajá, acuerdo. yo tampoco quiero que haya discriminación en cuanto a eso. Solo una aclaración, somos hombres y somos mujeres. Hombres que amamos hombres, mujeres que amamos mujeres, Así es. o ambos, pero igual somos hombres o mujeres. Al final hay una cuestión ahí bien confusa sobre las identidades de género. Igual continuamos siendo hombres, continuamos siendo mujeres. No existe un excelentes personas, no por existe cierto. una tercera, no existe una tercera. Como cualquier Claro, como Sí, cualquiera, sí, que hay como buenos personas. y hay malos en Así todos es. los gremios, en todos los grupos, en todas las razas, en todas las religiones. Hay buenos y malos, digámoslo así, pero hay personas que son extraordinarias personas y hay personas que dejan mucho que desear, dejémoslo ahí. Estamos hablando hoy, nuestro tema principal es la tercera parte de un tema que surgió y que causó mucha controversia y que qué bueno que así surja para poder poner las cartas sobre la mesa, hablar abiertamente, escuchar de parte incluso de personas que son, de quienes hoy me acompañan, por ejemplo, que conocen muy bien de cada uno de los temas y que puedan exponerlo con todo respeto y que nosotros también lo platiquemos y lo discutamos sin miedo a abrirnos y a conocer. No se trata de que eso nos va a hacer que estemos a favor, eso nos va a hacer que estemos en contra, solo nos hace saber un poquito más. Vamos a la pausa y ya volvemos. Al volver, No es necesario
crear leyes que privilegien ciertos grupos. Porque hay muchas personas que en la sociedad siguen creyendo que nosotros somos enfermos mentales. Es decir, la figura legal no llega a tu casa y te resuelve un problema. Eso viene de las bases, de la educación. Ahora,